Buenas tardes, nosotros representamos al curso de Geometría de la Escuela Superior Politécnica y Litoral y vamos a hacer la sustentación del proyecto de Geometría. Nuestro proyecto se basa en resolver problemas en el plano complejo. Vamos a resolver varios problemas, entre uno de los cuales está el que se realizó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, edición 2018, el problema 6. Son problemas, el problema de Napoleón, entre otros problemas. Me presento, mi nombre es Alexander Palma y mi compañero Me llamo Andrés Pincay. Entonces vamos a empezar a trabajar. Bueno, para poder empezar a resolver los problemas que vamos a hacer en el proyecto, primero es necesario tener bien en claro algunos conceptos preliminares. Y como nuestro proyecto se trata sobre la geometría en el plano complejo, es necesario recordar algunos conceptos sumamente básicos de números complejos. Entonces sabemos que los números complejos en la literatura nosotros vamos a encontrar por esa designación C con una rayita aquí. Y en el plano complejo nosotros tenemos en la parte horizontal tenemos nosotros la parte real de z y en la parte vertical tenemos la parte imaginaria de z. Si nosotros aquí ubicamos un punto, este punto es el punto z, nosotros lo vamos a llamar aquí a más b por i. Y si nosotros queremos expresarlo como coordenadas, nosotros también sabemos que esto es igual a b, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros tenemos un ángulo, entonces nosotros de aquí podemos trazar una recta vertical de tal forma que aquí obtenga yo el segmento A. El punto A va a ser igual a la norma de z por el coseno de teta. Y de la misma forma yo puedo obtener este punto de aquí, el punto B, y este punto va a ser igual a la norma de z por el seno de teta. ¿Sí? Esas son algunas cosas básicas con las que vamos a trabajar muy a menudo. Vamos a ver al número complejo denotado en sus componentes. Pero otra cosa que también vamos a utilizar en este proyecto es muchas veces la identidad de Euler, ¿no? Que es muy conocida, que un número complejo se puede denotar por la norma por coseno de teta más i seno de teta. Y si esto de aquí nosotros queremos llevarlo a su forma polar, entonces nosotros tenemos que z es igual a la norma de z por Euler elevado a la i teta. Entonces estos conceptos que son muy básicos en los números complejos son los que vamos a utilizar al momento de realizar o resolver nuestros problemas del proyecto. Bueno, ahora lo que nosotros nos vamos a preguntar es cómo darle geometría a los números complejos. Como ya vimos hace un momento, cuando tenemos un número complejo, decimos que se puede representar por un par ordenado A, B, que tiene un módulo, que este número complejo está en un ángulo, y ya con eso le podemos dar geometría. Entonces vamos a ver tres transformaciones: traslaciones, giros y homotesis. Vamos a la primera, traslaciones. ¿Qué es una traslación? Es cuando yo quiero mover este número complejo de aquí a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al número complejo que queremos mover se le suma otro número complejo. Como vemos aquí, al sumar z más a, obtenemos z'. Entonces, con eso tenemos una traslación. Esta es la traslación. Vamos a la siguiente transformación. Ahora vamos a hablar de lo que son giros. Tenemos aquí el número complejo z, entonces nosotros lo queremos girar respecto al origen. Por ejemplo, aquí lo giramos con un ángulo θ. A esa transformación le vamos a llamar giro. ¿Cuál es un caso particular? Es cuando el número complejo z le aplicamos una simetría que es simplemente multiplicar el número z por menos 1. Obtenemos menos z porque nuestro vector ha girado 180 grados. Vamos a la última transformación, que son las homotesis. Una homotesis es simplemente multiplicar el complejo por un escalar para obtener otro número complejo. Por ejemplo, aquí si yo tengo el número z, si lo multiplico por 2, obtengo z'. Como podemos ver, aquí lo que hicimos fue alargar el número complejo 2 veces. También se puede acortar, por ejemplo, si lo multiplico por 0.5,
obtendría esto, la mitad. Y estas son nuestras transformaciones. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro proyecto. Lo que ahora vamos a hacer es demostrar un resultado muy importante en el campo de lo que son la geometría de los números complejos, y es el famoso teorema de Euler, que es un resultado que es muy importante. Entonces, ¿qué nos dice como en la imagen que apareció anteriormente? Lo que nosotros tenemos que demostrar es que en cualquier triángulo el circuncentro, ortocentro y el baricentro son colineales, y justamente la recta que pasa por estos tres puntos se conoce como la recta de Euler. Entonces, para esto también, como en el documento adjunto, vamos a usar un resultado previo, vamos a usar una proposición. Entonces, como tenemos que demostrar colinealidad, vamos a usar justo esa proposición. Vamos a decir que G, H y O son colineales si, solamente si, se cumple que G, la razón de la diferencia entre G y O y H y O pertenecen a R. Entonces, eso vamos a utilizar. Para el para el circuncentro, que lo vamos nosotros a designar con O, este de aquí va a ser el afijo, va a ser O minúscula. Y lo que vamos a hacer beneficiosamente es que este que está aquí va a ser el centro del círculo unitario complejo. ¿Ya? Entonces lo que estamos tomando es el circuncentro, el afijo O, y este lo vamos a hacer el centro del círculo unitario complejo. Entonces O, obligatoriamente, tenemos nosotros la identidad que O va a ser igual a 0, porque es el centro. Luego de eso, nosotros también tenemos, por otro lado, el ortocentro, que nosotros lo vamos a designar con la letra H. Y el afijo común a este va a estar dado por por H minúscula, para que podamos utilizar las mismas variables. Entonces, H, usando otro resultado previo también, nosotros que sabemos que el ortocentro va a estar dado en función, si nosotros estamos trabajando con el triángulo A, B, C, y para A, B y C existen sus afijos A, B y C, o sea, tienen sus propios afijos, entonces H va a ser igual a la suma de los tres afijos. Y finalmente tenemos el baricentro, que nosotros lo que vamos a hacer es designarlo con G, que es el centro de gravedad, ¿no? Y su afijo va a estar dado por G minúscula. Para la identidad del baricentro también tenemos nuestra propia proposición. Yo sé que esto es un baricentro, y si G es un baricentro, entonces él cumple la siguiente condición, que G va a ser igual a A más B más C sobre 3. Si se quisiera ver este resultado, que es bastante interesante en matemáticas, en el documento también se hace la demostración de esa pequeña parte. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es demostrando el teorema de Euler. Entonces vamos a demostrar colinealidad. Si son colineales, entonces quiere decir que cuando yo resuelva esa operación algebraica, me tiene que salir un número real. Entonces vamos a ir en busca de ese número real. Entonces yo tengo aquí, vamos a utilizar acá, tengo aquí G va a ser igual a G menos O va a ser igual sobre, H menos O, tiene que pertenecer a los reales. Esa va a ser nuestra pregunta. Entonces, reemplazamos. G va a ser igual a más B más C sobre H, que vale A más B más C, menos O, que vale 0, y esto está sobre 3, ¿cierto? Esto de aquí G está sobre 3. Entonces esto está sobre 3 menos 0. Y a nosotros darnos cuenta es muy claramente que esto me va a dar a mí un tercio.
y 1/3 pertenece a los reales. Con lo cual se concluye que el baricentro, el ortocentro y el circuncentro son colineales. Que eso es justamente lo que queríamos demostrar. Y este famoso principio se conoce como el teorema de Euler. Y la recta que atraviesa a G, H y O se llama recta de Euler. A continuación voy a explicar el problema que vamos a resolver. Vamos a usar dos métodos, como ya fue mencionado, por geometría plana y por números complejos. Nuestro problema es el siguiente. Tenemos un triángulo ABC. A ese triángulo se va a dibujar exteriormente otro triángulo a cada lado, equilátero. Por ejemplo, tenemos aquí el lado AC, entonces dibujamos exteriormente un triángulo equilátero. Asimismo con CB y con AB. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es demostrar que los centros de esos tres triángulos, en este caso P, Q y R, van a formar otro triángulo equilátero, como vemos aquí en la figura. Entonces, vamos a empezar con la demostración por geometría plana. Vamos a recordar lo siguiente. Si yo tengo un triángulo equilátero del lado A, la distancia entre el vértice y el centro va a ser A sobre raíz de 3. Asimismo, este ángulo de aquí va a ser 30 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, para empezar a resolver nuestro problema, vamos a realizar lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que este triángulo es equilátero, ¿verdad? En otras palabras, que PQ es congruente con QR y ese es congruente con RP, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros a los tres triángulos decimos que tienen lado L1, L2 y L3, ¿verdad? Queremos demostrar que PQ es igual a QR y es igual a RP, ya fue mencionado. Entonces, veamos lo siguiente. Podemos hallar PQ en función de L1 y L2 de la siguiente forma. Observemos el triángulo PCQ. Entonces, por el teorema del coseno, yo sé que PQ al cuadrado va a ser igual a PC, que como ya vimos, esto como es un triángulo equilátero va a ser L1 sobre raíz de 3 al cuadrado más CQ, que es L2 sobre raíz de 3 al cuadrado menos 2 veces L1 sobre raíz de 3 por L2 sobre raíz de 3 por el coseno de este ángulo. Y ese ángulo aquí es igual a estos 30 grados más el ángulo ACB más 30 grados. ¿Qué es lo que tenemos? Como vemos aquí, ¿qué es lo que voy a quedar multiplicando y sumando esos 30 grados? Tenemos que PQ al cuadrado igual a L1 sobre raíz de 3 al cuadrado más L2 sobre raíz de 3 al cuadrado menos 2/3 de L1 por L2 por el coseno del ángulo ACB más 60 grados. Eso sucede en este triángulo de acá, ¿verdad? Asimismo hacemos para QR y para LP. ¿Qué nos preguntábamos al inicio? ¿Cómo demostrábamos que son iguales? Entonces, como PQ debe ser igual a QR, veamos qué sucede si igualamos estas dos ecuaciones. Porque deben ser iguales, ¿verdad? Entonces vamos a igualar y vamos a ver qué sucede. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Igualamos estas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos la siguiente ecuación. L1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos 2L1 por L2 por el coseno de este ángulo va a ser igual a esta expresión, ¿verdad? Pero ¿qué observamos? Mira lo que tenemos aquí. De este lado de la ecuación, evidentemente tenemos la ley de coseno, pero ¿qué lados están involucrados? Está L1, L2 y este ángulo. Y si observamos nuestro dibujo, nosotros sabemos que esto es L1, esto
Esto es L1 y esto es L1. Esto es L2, esto es L2 y esto es L2. Asimismo, tenemos que el ángulo ACB es este ángulo, más 60 grados sería todo este ángulo, porque esto es equilátero, ¿verdad? Entonces, esta ecuación geométricamente significaría este triángulo de aquí, ¿verdad? Porque es L1 con L2 con este ángulo de aquí, esa vertical. Entonces, veamos qué sucede si nosotros trazamos esta recta. Suponemos que esto es E, ese vértice le llamamos E, entonces vemos que esta expresión de aquí es igual al segmento AE. Efectivamente, ¿por qué? Porque esto es AE al cuadrado, por la ley de coseno. Porque vemos aquí, AE al cuadrado es igual a cada lado al cuadrado, la suma, menos 2 veces el producto de esos lados, por el coseno del ángulo opuesto a él, ¿verdad? Ahora veamos qué sucede con esta ecuación de acá. Tenemos L2 con L3 y con el ángulo CBA más 60 grados. Pero aquí también tenemos, miren que tenemos L2 con L3. Aquí tenemos, miren, tenemos aquí L2, aquí tenemos L3 y aquí tenemos 60 grados más CBA. Esto de aquí es ángulo CBA. Entonces, esto de aquí también va a ser igual al segmento AE al cuadrado. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que PQ es igual a QE. De forma análoga vamos a demostrar, se puede demostrar que esto de aquí va a ser igual a RP. Entonces nuestro triángulo PQR va a ser equilátero. Por lo tanto el triángulo PQR es equilátero. Y queda demostrado nuestro problema. Razón del proyecto. Recuerden que nuestro proyecto se trata de hablar sobre la geometría del plano complejo. Entonces, lo que nosotros usamos es, hemos dado una demostración del teorema de Napoleón, un problema que de hecho lo podemos encontrar en el texto de Calvache, pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es, como ya lo resolvimos por geometría plana y ya vimos la solución, que era muy elegante, ahora vamos a ver qué tan elegante es usar números complejos. Y podemos decir a ciencia cierta, o podemos de alguna otra forma decir que todo en álgebra, todo en geometría lo podemos pasar a álgebra. Entonces vamos a eso de ahí. Entonces, el problema, lo que vamos a hacer ahora es que nosotros recordemos un poco las hipótesis. Las hipótesis del problema son que yo tengo tres triángulos. Tengo en este caso el triángulo C, A' y B, y por otro lado tengo el triángulo B', C y A, y finalmente tengo el triángulo A, B y C. Estos tres triángulos cumplen una propiedad importante. Por hipótesis, estos van a ser equiláteros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar como tesis? Tenemos que demostrar que el triángulo que forman los centros de cada uno de los triángulos, en este caso M, M y P correspondientemente, el triángulo formado por N y P es también equilátero. Entonces, eso es lo que, como ya vimos, se demostró en el video anterior y es lo que ahora vamos a demostrar por números complejos. Para tal efecto, nosotros vamos a pasar una imagen que se va a ver a continuación. En esa imagen vamos a poder ver que está figurado un ángulo y se va a poder visualizar mejor este contenido. ¿Ya? Entonces, ahora sí, continuando. Para el caso en el que phi, como en la imagen anterior, para el caso en el que el ángulo se vuelva a 60 grados, entonces nosotros con esa condición vamos a poder probar, va a ser una condición necesaria y suficiente
para que nosotros podamos probar que el triángulo formado por N, M y P es equilátero. Tenemos que demostrar que la condición, si se cumple la condición de 60 grados, entonces tenemos que probar que se cumple la condición P igual a menos más B menos A por Euler elevado a la I phi. Ese es un lema, un resultado previo que se utiliza en matemáticas para resolver muchos problemas. Entonces, vamos avanzando. Lo que vamos a hacer ahora es a cada elemento del plano complejo, a este lo vamos a representar en el plano complejo. Entonces, a cada elemento del plano complejo le vamos a asignar variables. Este va a ser nuestro tercer paso. Trasladamos el problema puramente de la geometría plana a un problema del plano complejo. Entonces, aquí, en este punto B, nosotros le vamos a llamar, va a ser B más 0i. Y esto es fácil de ver porque tiene coordenadas en X, pero no tiene coordenadas en Y. En este punto A, nosotros le vamos a llamar el punto 0,0, porque es fácil de ver que aquí no hay ningún punto en común. Entonces, en este punto C, nosotros vamos a denominarle C va a ser igual, va a tener un afijo, perdón, C va a tener el afijo C más DI. Ese es el afijo de C. Entonces, ese es nuestro tercer paso. Ya hemos asignado variables. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Encontrar condiciones para el triángulo A, B y C, y con estas condiciones usarlas para poder probar que el triángulo N, M y P es equilátero. Entonces vamos por eso. Vamos a borrar esto. Si nosotros tomáramos como primer paso X, Y, Z son los afijos de A, B y C, es decir, aquí le voy a poner un afijo, este afijo voy a poner aquí X, y en B voy a poner otro afijo, va a ser Y, y aquí finalmente voy a tener otro afijo que va a ser Z. Si X, Y, Z son los afijos de A, B y C respectivamente, entonces ¿qué nosotros podemos afirmar? Vamos a poder afirmar que X es igual a 0, eso es fácil de ver aquí, que Y simplemente va a ser igual a B, si queremos ponerle para que se vea mejor B más 0i, ¿cierto? Y C y Z va a ser igual a C más DI. Esas son las coordenadas complejas que se encuentran ahí en el plano. Entonces ahora nosotros vamos a buscar las coordenadas, los afijos para X', Y' y Z'. Es decir, vamos a buscar X', Y' y Z', que son los afijos, estos son los afijos de los puntos A', B' y C', ¿cierto? Ahora, como ya tengo estos afijos para esto de aquí, ellos tengo que demostrar que cumplen una propiedad. Es fácil ver que X' va a ser igual a Z más Y menos Z por Euler elevado a la I teta. Esta es la primera condición. Por otro lado tenemos que Y' va a ser igual a X más Z menos X por Euler elevado a la I teta, o phi, porque en este caso estamos utilizando phi. Esta sería nuestra ecuación 2, y Z' va a ser igual finalmente a X más Y menos X por Euler elevado a la I phi, y esta vendría a ser nuestra ecuación 3.